¿Cuáles son los motivos para que consideres a Elon Musk un nazi? Porque defiende a un partido nazi como alternativa por Alemania, porque defiende a un nazi como Tony Robinson, porque ataca la democracia, porque defiende y a Donald Trump y le dio 250 millones de dólares para que se hiciera con el poder en Estados Unidos, instalando un gobierno esencialmente racista, una de cuyas primeras acciones fue precisamente la deportación, que no es deportación, lo vamos a ver ahora, de inmigrantes. A ver, autoritarismo, beneficios para los ricos, porque no estaban los miembros de los sindicatos, no estaban representados ayer hace 3 días en la toma de posesión de Trump, estaban solo los ricos, no estaban ni los trabajadores, pero tampoco estaban los dueños de las empresas industriales, estaban los multimillonarios del sector servicios, Bezos, Thiel, Musk, Zuckerberg y los CEOs de Apple y de Google. Cuando estás promoviendo una oligarquía, ¿qué fue lo que hizo? ¿Quién puso a Hitler? ¿Quién financió a Hitler? Los más ricos de Alemania. Hitler decía que iba a trabajar por los trabajadores, pero los trabajadores se creyeron. Pero nunca se pusieron a ver quién era el que metía el dinero, porque el que paga manda. Y los que financiaron a Hitler son los que recibieron todos los negocios, todos los contratos, todos los dineros para enriquecerse durante la guerra. Los que hacían luego los tanques y los neumáticos para los vehículos y los aviones, los que han financiado a Trump. Entonces, creo que con todo lo que te acabo de mencionar, hombre, si tú estás a favor de un partido nazi, ¿cómo te puedo llamar? Oh, gran demócrata libertario. No.